Bueno, gente, ¿dónde estamos hoy? En el pueblo del Carballo, pueblo fantasma. No, vamos con la serie de árboles y plantas. Esta serie que tengo un poco abandonada y que vamos a empezar a retomar y que charramos en Bable según salga, aquí según charramos en Llangreu. O sea que esta está dedicada para los autóctonos y autóctones de Asturias. Eso en especial y en particular para todo el mundo. El que no nos entienda, que pregunte. Creo que se entiende bastante bien el dialecto bable que hablamos. Así que nada, vamos a dar y vamos a hablar hoy del carballo o roble. Qué mejor que meternos en un carballal aquí, en este pueblo que recibe el nombre de esta especie. Para todo asturiano, asturiana, el carballo y el roble. Da igual la especie que sea, para nosotros son todos carballos, porque ya el que abunda por aquí. Pero en verdad hay una variedad de roble, típica del norte de Europa, norte de España. Para abajo, para el sur, son otras especies, pero aquí por Europa, básicamente el carballo existe en toda Europa, menos en esas zonas más secones como son los Balcanes, ahí en Grecia y Turquía, pero ahí no los hay. Y nada, y es un arbolón que puede llegar a medir más de 50 metros, tiene larga vida y es muy longevo, puede llegar a vivir 1000 y pico años. Y nada, ¿qué más decimos de él? En latín llamas el Quercus robur, como dirían los romanos, del género Quercus. Y ¿qué más podemos decir de él? Tiene una corteza, pues, un tono así pardo leonao y una madera muy dura, dura. Además aguanta que se ponga podre dentro del agua y tal. Y suele utilizarse muy bien para las chimeneas de leña, que hay por aquí muchas. En Asturias ya sabéis que está frío y tenemos que calentarnos. También se usa, como sabéis, para hacer barriques. Utilízase para esos dueles de los barricones donde macera el vino y el whisky. Qué rico el crianza en roble, como se suele decir. Pues así es, el roble es una madera muy apreciada. Siempre se utilizó también para hacer barcos, por su dureza y porque además debe flotar bien. Y tiene una simbología impresionante ya desde tiempos, desde que los tiempos de Carracuca, como se suele decir, esas épocas ancestrales de druidas y de brujes. Siempre se reunían en torno a ellos y hacían allí los aquelarres y todas estas historias. Y es símbolo de países como Alemania, también Letonia, Escandinavia y también de los vascos. Y es simbología vasca. ¿Recordáis el arbolón de Guernica? Un carballo enorme que simboliza un poco la libertad tradicional de los vascos. Y así es. El fruto que da y es la bellota. La bellota que, como sabéis, utilízase para el ganado, sobre todo para ovejas, cabres, para engordales y para gochos en especial. Daos cuenta eso que pongo el jamón de bellota. ¿Por qué yo de bellota? Porque los tienen una buena temporada comiendo estos frutos naturales y así salen esos jamones ricos. Así que y es lo que hay con este Quercus roble. No podemos ver la bellota porque estamos en invierno y como veis es un árbol de fuella caduca. Alguien me comentó, después de que dijera yo, bueno, ya retomaré esta serie de plantas y de árboles en primavera que están más guapos. Alguien me dijo, bueno, los árboles en invierno tienen su encanto. Bueno, ahora quejaránse porque no tienen fuelles ni bellotes. Pero bueno, y es lo que hay, nunca he echado agua a gusto de todos. Y mirar aquí las fuelles como son, que como os digo, estamos en invierno y están por ahí todos tirados en bajo. Mirar, tienen
así una forma polilobular. Y a ver si la veo por aquí otra mejor. Y en los extremos tiende a ser redondeada. Mirad, esta aquí que se ve bien. Y así es la fuella del roble. Espectacular este sitio, y icono de Langreo por su ermita, y como os decía, los robles siempre en épocas de Carracuca. Mirar aquí la iglesia. La tradición cuenta que allá en aquellos tiempos, la iglesia ya del siglo XVIII más o menos, tiene por ahí partes barroques también, 17, aunque la fecha exactamente no sé, cuando se dice que cayó un rayo y pegó en todo el medio en un carballo de estos, y ahí se apareció la Virgen María. De ahí hicieron esta bonita ermita que es símbolo del mi concello de Langreo, Llangreu. Recuérdame un poco a un cuadro de un alemán paisajista del siglo XIX, Caspar David Friedrich, que tiene un cuadro que se llama La Abadía del Robledal, donde aparece ahí un bosque como este, todo además en invierno, todo nevado y sin fuelles también. Pero detrás les ruines que aparecen no son de una ermita tan moderna, sino que son ruines góticas que dan un poco un aire fantasmagórico y tal. Y nada, pues voy a llevaros un poco para que veáis la zona donde se cree que se apareció la Virgen, donde dio el rayo en ese carballo en todo el medio. Seguimos con más robles y miráis, en esa zona de allí enfrente y donde se cree que dio todo el rayo. Claro, aquel roblón de aquella época pues ya no está, echaríase abajo después de tantos años. Y nada, miráis, aprovechando que estamos aquí, voy a enseñaros la fachada principal, la que da a occidente, como siempre orientado en las iglesias cristianas. Tenéis ahí la fachada de época barroca y tal. Así que nada, más roble, de ahí venimos. Mirad, hay un guapo merendero aquí, para que vengáis a conocer el Carballo. Y nada, gente, con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.